Bien, cuando tenemos un vaso, una sección de un vaso y tenemos esta coloración amarillenta que está representando una placa ateromatosa, vemos que poco a poco la placa ateromatosa va cerrando la luz e impidiendo el pasaje en forma normal de los glóbulos rojos. Y obviamente, si no tengo glóbulos rojos, no tengo transportador de oxígeno. Y si no tengo transportador de oxígeno, no tengo oxígeno. El transportador de oxígeno, saben ustedes que es la hemoglobina, y la hemoglobina está en el glóbulo rojo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El aporte de oxígeno a las células va a ser deficiente. ¿Qué sucede? Esta es la placa ateromatosa en amarillo y esto medio rojo oscuro vendría a ser un coágulo. Ustedes saben por fisiopatología que las placas ateromatosas pueden ser estables o inestables. Las estables generalmente son blandas y las inestables generalmente son duras. Ustedes cuando quieren agarrar un huevo lo tienen que hacer con cuidado, porque si no, al sujetarlo con fuerza, fácilmente lo aplastan y se rompe. ¿Por qué? Porque la cáscara es dura. Es delgada pero dura. En cambio, agarren un pedazo de mantequilla, lo aplastan y no va a haber fisura, no va a romperse. Se va a aplastar todo lo que quiera, se va a deformar, pero no se va a romper. Entonces, las placas duras son las inestables, las que se pueden fracturar. Y como la placa ateromatosa está pegada al endotelio, al fracturarse va a rasgar el endotelio y va a permitir que haya salida de sangre a través de la placa hacia la luz del vaso sanguíneo. Y si este sangrado es importante y cierra toda la luz, estamos frente a una oclusión completa. Pero si no cierra, vemos esto en rosadito, significa que no se ha cerrado por completo, tengo el coágulo, pero no ha cerrado por completo, entonces tengo una oclusión parcial. Generalmente, cuando la oclusión es completa, tengo un infarto con ST elevado, miocardial infarto. Cuando tengo una oclusión parcial, generalmente lo que tengo es un infarto con no elevación del ST, no elevación del ST. ¿De acuerdo? Entonces, fijemos este pequeño repaso fisiopatológico para seguir avanzando. Esto es lo que pasa, ¿no? Tengo el oxígeno que está encerrado, no llega, un glóbulo rojo que se está sofocando por falta de oxígeno, es la isquemia. El otro glóbulo rojo que ya está moribundo, es la lesión, y el otro que se murió, es la necrosis. Sencillo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi paciente tiene un síndrome coronario isquémico? Muy bien, ¿cómo puedo evaluar? Me hago la pregunta, ¿cómo puedo evaluar la isquemia, la lesión y la necrosis en el corazón? Ya hemos dicho que lo puedo hacer en forma clínica, lo puedo hacer en forma de laboratorio, pero con el EKG yo voy a poder discriminar cada uno de estos: isquemia, lesión, necrosis. Es un procedimiento no invasivo y te da en tiempo real, porque te puede decir, bueno, esto está pasando hace 1 hora, hace 5 horas, 10 horas, más o menos. O ha pasado hace 2 días, o ha pasado hace 1 mes, o tiene años este problema, así que no te asustes. El EKG me va a decir toda esa información. Muy bien, entonces ya repasaron en los capítulos anteriores lo que es las ondas y los segmentos y los complejos. Entonces, ¿qué nos va a servir a nosotros para discriminar una isquemia, una lesión y una necrosis? En el caso de la isquemia, lo que yo tengo que fijarme qué cosa es, la onda T. Isquemia, onda T. No me interesa el resto, onda T solamente. Pero para eso recordemos qué cosa tiene una onda T normal. Yo veo que la onda T es siempre positiva, ¿en dónde? D1, D2, B4 hasta B6. Ahí siempre va a ser positivo. Recuerden que en D3 y ABL son zonas de transición. ¿Y eso qué significa? Que las ondas T pueden ser negativas. No siempre, pero pueden ser negativas.
Así es que si ustedes ven una onda T en cualquiera de estas dos derivadas, podría ser normal. Para eso está la clínica. Ustedes ven, si el paciente tiene manifestaciones clínicas y ven esto, de repente dicen, no, es patológico. Si no tiene ninguna manifestación clínica, el paciente vino por cualquier motivo, le tomaron un EKG y encontraron esto, probablemente no sea nada, solamente una variante de lo normal. Entonces, el concepto es claro. T positiva siempre en D1, D2 y de B4 hasta B6, y puede ser negativa en D3 y ABL. El otro concepto que deben tener es que la onda T es asimétrica. ¿De acuerdo? Eso significa que tiene un ascenso lento y un descenso rápido. Si yo ubico el punto máximo de altura y trazo una perpendicular, veo que la distancia del ascenso es más larga que la distancia del descenso. Entonces, eso es normal. Entonces, una onda T es asimétrica. Bien, en la amplitud es variable. ¿Y qué cosa es lo que tengo que tener en cuenta? Las derivaciones de 1, de 2 y de 3, generalmente la elevación no debe exceder 0.5. Y si estamos hablando de derivaciones precondiales, es decir, B1, B2, B3, B4, B5, B6, no debe de exceder 0.2. De amplitud, es decir, de altura. Y la duración, bueno, eso sí es variable, no hay parámetros. Muy bien, entonces, ahora tengo que ver, ya vi lo que es normal, ahora tengo que ver lo que es patológico. Muy bien, tengo una onda T positiva, pero es simétrica, eso es patológico. Tengo una onda T negativa y asimétrica, también es patológico. Tengo una onda T negativa y es simétrica, patológico. Ustedes en medicina saben que a veces hay diagnósticos probables, posibles y definitivos. Cuando yo me refiero a un diagnóstico posible, significa que tiene pocas posibilidades de ser. Si tengo un diagnóstico probable, significa que tiene grandes posibilidades de que sea. Y si me refiero a un diagnóstico definitivo, significa que es. Entonces, si tengo una onda T positiva y simétrica, eso significa que es posible que sea una isquemia. En otras palabras, puede ser que haya en poco porcentaje la posibilidad de una isquemia. En cambio, si veo una T negativa y asimétrica, ya es probable, es decir, que tienen harta chance de que sea una isquemia. Estamos hablando de T positiva, ¿eh? Y si es una T negativa y es simétrica, definitivamente eso es una isquemia. Muy bien. Ahora viene el problema. Puedo tener ondas patológicas que no son infartos. ¿Y dónde lo veo? Si mi imagen se semeja a una isquemia subendocárdica, más adelantito vamos a ver cuándo es subendocárdica y subepicárdica, tengo que hacer el diagnóstico diferencial entre hiperpotasemia. ¿De acuerdo? Si es subepicárdico, tengo que diferenciarlo de crecimiento de ventrículo izquierdo o de un bloqueo de rama. Entonces, ese es mi diagnóstico diferencial. No toda onda T patológica significa isquemia. Muy bien, ahora veamos qué cosa es subendocárdica y subepicárdica. Pero antes de eso, veamos una manera de diferenciar lo que es hiperpotasemia de isquemia. Cuando hablamos de isquemia, yo me tengo que basar en el tiempo que está ocurriendo todo esto. Si yo tengo una onda T positiva y simétrica,
dijimos que era posible que sea un infarto. Y esto es cierto, ¿por qué? Porque a pocos minutos u horas que empezó un infarto, puede elevarse la amplitud de la onda T, que ya mencionamos, 0.5 para derivaciones estándar y 0.2 para derivaciones precordiales. Acá vemos, miren, un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos, cinco cuadraditos. Está recontra elevado. Entonces tengo una onda T alta y es simétrica. Entonces tengo que ver la posibilidad de que esto sea una isquemia tempranísima, precoz, hiperaguda. Pero ¿cómo lo diferencio de la hiperpotasemia? Lo que tengo que ver es dos cosas. Uno, no solamente la onda T, sino el punto J. ¿Se acuerdan qué es el punto J? La unión del QRS con el segmento ST. Bien, miren, mi QRS y mi punto J está abajo. Y tengo la T alta y picuda. Acá también tengo, mi punto J está abajo, pero tengo una onda T alta y picuda también. ¿Cuál es la diferencia? Si yo trazo una línea entre el punto J y el punto más alto de la onda T, prácticamente es una línea recta. Pero si yo trazo un punto desde la onda, perdón, desde la punto J hasta lo más alto de la onda T, van a dar la imagen de tener una J abajo. Van a dar la imagen de una J abajo. Y eso me está indicando que, me está indicando que esto de acá viene a ser una hiperpotasemia y esto de acá viene a ser una isquemia. ¿Isquemia qué? Hiperaguda. La hiperpotasemia no tiene la forma de esta J, sino es casi recto. Y el otro concepto es que generalmente en la hiperpotasemia el ancho es más estrecho que en el caso de la isquemia hiperaguda. Entonces tengo una onda T picuda con base estrecha en la hiperpotasemia y una onda T picuda con base ancha. Perdón, es ancha, corrijan ahí, es ancho en el caso de la isquemia. Muy bien, cuando mi T es positiva y simétrica, hemos dicho que es hiperagudo, pero eso también me está indicando que es una isquemia subendocárdica. ¿Y qué cosa es una isquemia subendocárdica? Es una zona isquémica que está localizado en la parte más profunda del corazón, hacia la cavidad ventricular. Acá en morado está esa zona isquémica. Entre la isquemia y el epicardio hay tejido sano. Entonces, este tejido sano me da la onda positiva. Debido a que aquí hay tejido sano, la onda T es positiva. Si la isquemia hubiera estado acá, mi onda T hubiera sido negativa. Entonces, la onda T negativa es isquemia subepicárdica. Y eso es lo que estábamos diciendo. Acá en moradito está la isquemia subepicárdica. Y miren, es negativo. Comparen, acá es positivo, subendocárdico,
y acá es negativo, subepicárdica. Eso es isquemia, eso es lo único que necesito saber de isquemia. ¿Qué necesito saber sobre lesión? Lesión igual segmento ST. Lesión igual segmento ST. Y muy bien, tengo que saber qué es normal en el ST. Ustedes están acostumbrados a ver la línea basal. ¿Cuál es la línea basal? Por donde está asentado todas las ondas y segmentos. Esta vendría a ser la línea basal. Muy bien, y el segmento ST debe estar en la línea basal, pero existen variantes normales. Y esa variante normal, ¿qué me indica? Que en derivación de miembros, ¿cuáles son las derivaciones de miembros? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABR. Puedo tener una elevación hasta de un cuadradito. Y es normal según el contexto del paciente. Si es un paciente joven, nunca ha tenido dolor torácico, no tiene factores de riesgo, o es un adulto que no tiene factores de riesgo, le toman y tienen una evaluación, no es patológico. Si quieren estar seguros, le pedirán sus enzimas cardíacas, pero lo más probable es que no sea ningún problema, sino una variante de lo normal. En el caso de que sean derivadas precordiales, ya no es 1, sino 2, hasta 2 de variante normal. Nuevamente, eso lo tienen que evaluar en contexto clínico del paciente. No vaya a ser que de repente viene un paciente a la emergencia, dolor torácico, dislipidémico, sedentario, obeso, le ven y dicen, no, no es normal, vaya a su casa. Tienen que evaluarlo en el contexto que viene el paciente. Si es un paciente que de repente se va a operar del apéndice, le piden su riesgo quirúrgico, ven elevado esto, le hacen sus exámenes preoperatorios, ven que no hay ninguna alteración, no tiene factores de riesgo, esa es una variante de lo normal. Muy bien, ahora tengo que tener en consideración algunos casos especiales. En los adolescentes existe lo que se llama la repolarización precoz. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar de que en algunos casos muy infrecuentes, pero hay, la elevación puede ser mayor de 2, puede llegar incluso hasta 4. Hasta 4, no significa que un adolescente que tenga 3, eso está mal, no, puede subir hasta 4 y no tener ningún problema. Eso se ve en adolescentes, no se ve en adultos. Si ustedes ven un adulto con una elevación mayor de 2 en derivaciones precordiales, estamos hablando de que eso puede ser patológico. Pero en un joven, hasta 4, en el caso que tenga repolarización precoz, va a ser normal. El otro concepto que deben tener es que la mayoría de las elevaciones del ST no se deben a isquemia. Hay otras causas antes de la isquemia, pero la isquemia, la lesión, me mata. Entonces por eso es que tengo que aprender esto. Bien, y hemos dicho que si tengo una elevación o una depresión, acá tengo depresión y acá elevación, mayor de 1 en derivaciones de miembros o mayor de 2 en precordiales, es patológico. Si es 1 en derivaciones de miembro o 2 en derivaciones precordiales, puede ser normal. ¿Está claro hasta ahora? Muy bien. Diagnósticos diferenciales. Si tengo una imagen subendocárdica y una elevación o depresión del segmento ST, puedo tener que hacer el diagnóstico diferencial con crecimiento ventricular izquierdo, o tengo que hacer el diagnóstico diferencial con bloqueo de rama. Y si la imagen semeja a una lesión subepicárdica,
tengo que hacer el diagnóstico diferencial de pericarditis. Muy bien, ¿qué cosa es lesión subendocárdica? Cuando el punto J está por debajo de la línea isoeléctrica. ¿Se puede apagar esto? Tengo un infradesnivel del ST y esto indica generalmente compromiso no transmural. ¿Por qué? Porque voy a tener una zona donde tengo miocardio normal y por eso es que mi QRS es positiva. Pero tengo una depresión del segmento ST. ¿Y qué cosa es una lesión subepicárdica? Lo mismo que estábamos viendo en el caso de isquemia, cuando el problema está cerca al epicardio. Recuerden el esquemita que vimos del glóbulo rojo que está agonizando. O sea, este tejido está agonizando porque no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, como acá tengo la lesión pegada, entonces voy a tener una elevación ¿de qué? De mi punto J, a diferencia de la subendocárdica que tengo una depresión del punto J. Si tengo esta imagen, tengo que sospechar que el paciente tiene un compromiso transmural. No puedo saberlo si es realmente así o no, porque la parte buena del miocárdico está detrás de la lesión. Entonces asumo de que probablemente esto haya una lesión transmural. Muy bien, entonces ¿cómo tengo que hacer para diferenciar el ST de un infarto versus una pericarditis, por ejemplo? Entonces lo que hago es lo siguiente. Aquí tengo dos trazados electrocardiográficos. Tengo dos elevaciones del segmento ST. Entonces lo que hago, nuevamente trazo una línea desde el punto J hasta el extremo superior de la onda T. ¿Qué veo? En la primera veo que la rama ascendente de la onda T está por debajo de esta línea que he trazado y en el otro está por encima. Entonces, cuando está por debajo, a eso se llama un patrón cóncavo, y si está por encima, a eso se llama un patrón convexo. Y si tengo un patrón cóncavo, me estoy refiriendo a que tiene una pericarditis, y si es un patrón convexo, me estoy refiriendo a que tiene un infarto agudo miocárdico. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden diferenciar si ese ST elevado es una pericarditis o es un infarto. No es que no se pueda, sí se puede, pero tienen que tomarse su tiempo, calmarse en la emergencia, agarrar el electrocardiograma y comenzar a evaluar derivada por derivada. Bien, cuando el oxígeno no ha llegado, la célula está moribunda y no llega, se mueren los miocitos y voy a tener necrosis. Y necrosis igual onda Q. Entonces, lo que yo tengo que ver, ¿no?, cuáles son los aspectos normales y cuáles son los aspectos patológicos de la onda Q. Recuerden que la onda Q es la primera onda negativa que aparece en el complejo QRS. Bien, ¿cuándo es patológico una onda Q? Primero, si son mayores de un cuadradito. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo el ancho y este ancho es mayor de un cuadradito, eso ya me puede estar indicando que es patológico. Primer punto. Segundo punto, cuando mi Q es profunda. ¿Y cuándo digo que es profunda? Cuando la distancia de la Q la comparo con la distancia del R
y veo que la Q representa más del 25% del tamaño del R, entonces yo considero esa Q patológica. ¿Cuánto mide mi R? Mide 8 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos y un poquito más. ¿Cuánto es mi Q? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es el 25% de 8? 2. Entonces mi onda Q, para que sea normal, debería de medir como máximo 2, pero está midiendo 5. Entonces esta es una onda Q patológica porque es ancha, tiene 2 cuadraditos y es profunda, tiene 5 cuadraditos. Pero esos no son los únicos signos para ver si tengo necrosis. ¿Cuál es el otro signo? A veces voy a tener muescas en la onda Q, y esas muescas se llaman empastamientos, y puedo tener empastamientos en las ondas Q, en las ramas de la onda Q, y eso me está indicando una necrosis. Ahora, ustedes conocen hasta el cansancio el aforismo de que una golondrina no hace la primavera. Una onda Q en una derivada no es suficiente para decir necrosis. Yo tengo que ver si esta onda Q se repite en algunas caras, que más adelante vamos a ver. Pero ya tienen el concepto de qué cosa es una onda Q patológica. Muy bien, las ondas Q aparecen cuando el infarto es por lo menos de 3 a 4 centímetros de diámetro. A veces los infartos pueden ser menores y no aparecer la onda Q en ese momento. Entonces, mínimo debe haber de 3 a 4 centímetros de diámetro de lesión. Y debe de tener un espesor, ese infarto, entre 5 a 7 milímetros. Y por lo menos debe involucrar más o menos el 50% del espesor transmural. ¿Qué es esto? Esta es una pequeña zona de necrosis que está en la parte endocárdica. Como es pequeña, la imagen va a ser similar a una onda normal. ¿Y por qué? Porque voy a tener tejido sano antes de llegar a esta necrosis. Entonces la imagen me va a dar el aspecto normal. Cuando esta necrosis crece, ya empieza a aparecer la onda Q y voy a tener de repente una Q relativamente pequeña con respecto a la R. Si abarca los 2/3 del grosor, ya es algo más importante, la Q va a ser más profunda. Ya no va a ser una Q pequeña, sino una Q profunda, y lo mismo va a pasar con la nomenclatura. Si es pequeña se escribe con minúscula y si es grande o profunda se escribe con mayúscula. Y por último, cuando el infarto o la necrosis ha abarcado todo el espesor, a eso le llamamos transmural, voy a tener prácticamente solamente una onda Q, que es llamada QS. No va a haber R ni va a haber S. La necrosis subendocárdica, estamos viendo acá, me guío básicamente en ¿qué? Me guío básicamente en el segmento ST, para decir si es subendocárdica o subepicárdica. ¿Bien? Subendocárdica, miren, el segmento T, ST está hacia abajo y subepicárdica hacia arriba. Pero si es necrosis, lo único que me interesa, ¿qué cosa es? La Q, para decir que hay una necrosis subendocárdica, subepicárdica. Muy bien, entonces hemos hablado de caras, de localización. Entonces, ¿cómo se localiza el daño miocárdico? Entonces, vamos a ver lo que son las caras. La cara inferior se evalúa mediante las derivadas de 2, D3 y ABF.
D2, D3 a BF, porque son las que están apuntando hacia abajo. Miren acá en rojo esta Q profunda que no tiene R ni S, entonces es un segmento QS. Miren en D3, D2, D3 y miren a BF. Entonces, ¿qué cosa tengo? Si es Q, ¿qué cosa es? Necrosis. Estamos hablando de una necrosis de cara inferior. Pero también, si ustedes fíjense acá cómo está la onda T, negativa, negativa. O sea, tengo una isquemia en cara inferior y una necrosis en cara inferior. ¿Qué más veo? Acá veo una Q en B5 y en B6. Bueno, esto no es cara inferior, pero ya veo unas lesiones patológicas. Más adelante vamos a ver que esto corresponde a la cara lateral. Pero lo que me interesa es esto, que se fijen en este concepto. ¿Qué veo acá? ¿Qué me llama la atención? Me llama esto la atención. A simple vista me llama esto, 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 esto y estos. Me llama la atención. Entonces, en este que me llama la atención, ¿qué cosa estoy viendo? Que tengo una gran elevación del segmento ST. Miren cómo está el punto J y el segmento ST, lo mismo acá. Y si estamos diciendo que es cara inferior, ¿qué cosa tengo que ver? ABF. Miren, si es elevación del segmento ST, ¿qué estamos hablando? De una isquemia, lesión o necrosis. ST, ¿qué cosa es? Lesión. Lesión en cara inferior. ¿Sí? Ahora, miren acá. Estos son depresiones del segmento ST. Ahorita no lo vamos a ver, porque lo que estamos viendo es cara inferior. Más adelante vamos a ver que esto corresponde a la cara anteroseptal. Pero quedémonos con este concepto de D2, D3 y ABF. Miren, la cara septal. ¿Dónde está la cara septal? Obviamente en el septo. Si yo hago un corte axial a una persona a nivel del corazón, mira, acá está el corazón, el tórax, a la altura del esternón, hacia abajo están los pies, hago un corte y lo miro de arriba hacia abajo. Acá están los electrodos para las derivaciones precordiales. Muy bien, entonces yo tengo que ver de todas estas derivadas cuáles son las que mejor ven la cara septal. B1, B2. Esas son las que mejor ven lo que es la cara septal. Pero me dirán ustedes, pero acá, doctor, tiene usted tejido sano que corresponde al ventrículo derecho. Recuerden que el grosor del ventrículo derecho no es tan importante. Entonces me permite ver el tabique, me permite ver el septum, ¿no? Septum o tabique interventricular. Muy bien, entonces, si yo tengo acá un problema, miren cómo mi onda Q, no hay R y S, o sea el segmento QS, se ve en B1 y B2, porque estoy viendo de frente, B1 y B2, el resto está normal. Recuerden, cara septal, B1, B2. Ahora la cara anterior o apical. Nuevamente el mismo corte, nuevamente acá tengo la lesión, está en la cara anterior, cerca al tórax, cerca a las costillas. Entonces, de estas derivadas, ¿cuáles son las que mejor ven la cara anterior? B3 y B4. Algunas veces, si esto se extendiera un poco más, ¿no?, puede verse hasta B5, pero generalmente yo tengo que ver en B3 y B4.
o en algunas otras ocasiones, si esto se extiende hasta acá, puede ser B2, pero lo principal es B3 y B4. Entonces, si yo tengo mi problema en la cara anterior o apical, entonces voy a ver que el QS se va a ver en B3 y B4. Entonces, miren el trazado. Bueno, acá ya está señalado, pero ¿qué cosa estoy viendo? Elevación ¿de qué? Del segmento ST en B2, B3 y B4. ¿Qué cara es? Cara anterior o apical. Muy bien. Ahora, la combinación de ambas, el septum más la cara anterior, que se llama cara anteroseptal o anteroapical, como quieran llamarlo. Ya hemos dicho que el anterior corresponde a B1, B2 y B3 a veces, y la septal B3 y B4. Entonces, la cara anteroseptal viene a ser la suma de B1, B2, B3 y B4. B1, B2, B3 y B4. A veces puede ser B5 también, dependiendo del tamaño. Entonces miren cómo acá el QS está en B1, B2, B3 y acá ya empieza a normalizarse. Cara anteroseptal, miren, B1, B2, B3, B4 y a B5 no hay. Hasta B4. Muy bien. Y por último tengo la cara anterior extensa, que no solamente está ocupando la región apical septal, sino un poco de las laterales también. La cara anterior extensa. Entonces, ¿qué ve? B1, B2, ya hemos dicho que ve el septum. B3 y B4, hemos dicho que ve la cara anterior. B5, B6 ven las caras laterales. Entonces esto de acá ya es un anterior extenso, o sea, prácticamente en todas las derivadas precordiales voy a tener el problema, en este caso el QS. Ahora veamos la cara lateral que hemos estado mencionando cuando hemos estado hablando de infarto anterior extenso. ¿Cuáles son? La lateral, hacia un lado tengo las derivaciones estándar y quienes me van a dar el visto para decir que esto tiene un problema en cara lateral, es ABL y D1. ¿De acuerdo? A esto también le llaman en algunos libros cara lateral alta. Y si yo me fijo en precordiales, las precordiales que me van a dar la cara lateral alta, como acabamos de decir cuando estuvimos hablando de extenso, es B5 y B6. En algunos libros lo pueden encontrar como lateral bajo. Si yo tengo ABL, D1, B5 y B6, le llaman lateral solamente. Si solamente tienen ABL y D1, lateral alto. Y si es solamente tienen B5, B6, lateral bajo. ¿Han entendido? ¿Está bien? ¿Está claro? Acá tengo la lesión. Veamos este trazado. ¿Qué me llama la atención en este trazado? Si estamos hablando de cara lateral, ¿qué hemos dicho que tengo que buscar? D1, ABL, D5 y B6. Y miren, elevación del segmento ST, D1 y ABL. Y miren qué cosa hay en B5 y B6. Acá hay una depresión y acá hay una elevación. Entonces este paciente tiene un compromiso en cara lateral tanto alta como baja.